El corazón no es un órgano cualquiera, sino que es un órgano central, vital. Sin la Eucaristía, la Iglesia no puede vivir. Bueno, pues después de haber hecho estos días un recorrido, aunque haya sido sumario, por la historia del dogma eucarístico, esta última conferencia vamos a dedicarla a los frutos de la comunión y a la adoración eucarística. Entonces, bueno, para empezar ya con los frutos de la comunión, en primer lugar, o el primer fruto de la comunión eucarística es que acrecienta nuestra unión con Cristo. Ya nos hace crecer en esa intimidad con el Señor que Él mismo nos dejó y Él mismo nos dijo: quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en Él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por mi Padre, el que me come vivirá por mí. Entonces, según las mismas palabras del Señor, la Eucaristía nos hace vivir esa vida divina, nos comunica la vida misma de Dios. Cristo, que es la vida, viene a nosotros, nos enriquece, nos vivifica. La Eucaristía hace posible que podamos cumplir lo que es el propósito de toda vida cristiana, el ideal de la vida cristiana que recoge San Pablo en esa frase a los Gálatas: vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, esta es la vocación de todo cristiano, el ser transformado en Cristo, el ser transformado en Cristo. Y esto se hace posible también a través de la Eucaristía. Hay una frase del Papa San León Magno que está recogida en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, y dice que la Eucaristía nos hace ser lo que comemos. La Eucaristía nos hace ser lo que comemos. Cuando en el ámbito natural nosotros tomamos un alimento, somos nosotros quienes asimilamos ese alimento. Si yo tomo arroz o pollo, pues mi organismo asimila, hace suyo, transforma en sí esos alimentos que yo estoy tomando. Pero en la Eucaristía es al contrario, es Cristo quien nos asimila a nosotros, quien nos transforma en Él, quien nos hace de una manera más intensa y más completa miembros de su cuerpo místico. De tal manera que se da esa cristificación, esa transformación en Él a través de la recepción de la Eucaristía. Y no solamente es una unión afectiva a nivel de sentimientos, sino que hay esa realidad donde el cuerpo de Cristo viene a nosotros. Los padres de la Iglesia, aquí esta frase es de San Cirilo de Jerusalén, dice que la Eucaristía nos hace concorpóreos y consanguíneos con Cristo. Su mismo cuerpo, su misma sangre están en nosotros, nos transforman en Él, hacen esa identidad o se dirigen a crear esa identidad entre la persona que comulga y la misma persona de Cristo. Dice otro padre del Oriente también, San Cirilo de Alejandría: la carne del Salvador es vivificante porque está unida a la vida por naturaleza, es decir, al Verbo de Dios. Por eso, cuando la gustemos, tendremos la vida en nosotros, la vida con mayúscula. El Papa Benedicto, en uno de sus libros sobre Jesús de Nazaret, la segunda parte, donde habla de la pasión, distingue, ¿no?, entre esa vida biológica y esa vida con mayúscula, zoé, dice él, esa vida que no termina. Hay una vida biológica que termina con la muerte, pero hay una vida, que en griego se usa no bios, sino zoé, esa vida no termina, porque es una participación nuestra de la vida divina, de la vida eterna. Entonces, esa vida con mayúscula es la que participamos, la que recibimos a través del sacramento de la Eucaristía. Y hablando de la identificación o de la unión que produce entre la persona que comulga y el mismo Cristo, en otro texto de San Cirilo de Alejandría dice así: hemos de considerar que Cristo dice que estará en nosotros
no solo en virtud de una relación de afecto, sino también por medio de una participación carnal o física. Porque así como uno junta dos trozos de cera y los derrite por medio del fuego, de los dos se forma una sola cosa, así también por la participación del cuerpo de Cristo y de su preciosa sangre, Él se une a nosotros y nosotros nos unimos a Él. Hay que aclarar solamente, son las imágenes que usa para tratar de expresar gráficamente y de una manera fuerte esa unión que se produce. Usa esa imagen de la cera que se funde. Siempre tenemos que señalar, ahora veremos algún otro texto de algún santo, de una santa en concreto, pero tenemos que señalar que estas imágenes quieren manifestar esa unión íntima entre el alma y Dios, entre la persona y Dios. Pero sabemos, y la fe nos dice, que nunca se da una fusión de tal manera que el hombre pierda su propia identidad. Es decir, nosotros, el hombre, cuando se transforma en Cristo, no deja de ser uno mismo, no pierde su nombre y apellidos, sino que precisamente alcanzamos nuestra propia identidad. Nosotros somos lo que Dios ha querido que seamos. Eso lo vemos a veces en los evangelios cuando el Señor cambia el nombre de una persona porque le atribuye una misión. Tú ya no serás Simón, te vas a llamar Pedro. Entonces detrás de ese nombre está todo el plan de Dios para esta persona. Es su identidad más alta, que es cumplir lo que Dios espera y lo que Dios quiere de él. Entonces, cuando nosotros realizamos el plan de Dios sobre nosotros, alcanzamos también nuestra identidad más profunda. Y cuando nosotros nos transformamos en Cristo, nos cristificamos, es entonces cuando somos realmente nosotros mismos, cuando nuestro ser, nuestra identidad alcanza su culmen. Por eso solo quiero aclarar que aunque leamos estos textos y estas imágenes, nunca hay como esa disolución de la persona humana en Dios, como si nosotros dejáramos de existir y ¡pum!, nos convertimos en Dios y ya está, y ya no se sabe ni se oye nada más de nosotros, sino que aunque hay esa unión íntima que se usan estas imágenes, siempre se mantiene esa identidad. Pues dicho esto, paso a leer otro texto de una santa, Santa Teresa de Lisieux, que describe en la historia de un alma cómo fue la experiencia de su primera comunión, una experiencia realmente inefable y que nos ayuda también a nosotros a pensar en nuestras comuniones. Muchos de nosotros pues recibimos al Señor diariamente y ver cómo lo han recibido los santos nos ayuda también a ver cómo recibimos nosotros a Cristo. Dice así: qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor. Me sentía amada y decía a mi vez: te amo y me entrego a ti para siempre. No hubo preguntas, ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía mucho tiempo Jesús y la pobre Teresa se habían mirado y se habían comprendido. Aquel día no fue ya una mirada, fue una fusión. Ya no eran dos. Teresa había desaparecido como la gota de agua que se pierde en medio del océano. Solo quedaba Jesús, Él era el dueño y el rey. Y sigue diciendo sobre su primera comunión: cuando toda la alegría del cielo baja a un corazón, este corazón desterrado no puede soportarlo sin deshacerse en lágrimas. Entonces, bueno, tener lágrimas o no tenerlas a veces depende un poco también de la psicología o del carácter de la persona. Hay personas que son más afectivas que otras, etcétera. Pero lo que sí que es cierto, que muchas veces nosotros ni siquiera sentimos una emoción viva, porque muchas veces nos falta fe, porque nuestras comuniones son tremendamente frías o distraídas. Juan Pablo II decía que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a nosotros, estrecha su amistad con nosotros. Vosotros sois mis amigos, dice el Papa Juan Pablo. Más aún, nosotros vivimos gracias a Él. El que me come vivirá por mí.
Y dice Jesús también, permaneced en mí como yo en vosotros. Esa unión que produce la comunión hay que mantenerla a lo largo del día. Hay que mantener la presencia de Dios, ser conscientes de que Él está con nosotros, de que Él está dentro de nosotros, y también saber cómo volver a nuestro interior a lo largo del día para adorar al Dios que tenemos dentro de nosotros. Muchas veces vivimos en la dispersión, corriendo para acá, para allá, y no nos acordamos de que Dios sigue estando dentro de nosotros. No hacemos ni un acto de amor, ni un acto de fe, ni un acto de esperanza, sino que estamos como demasiado volcados hacia afuera. El Catecismo de la Iglesia nos dice también que la comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Esta es una idea importante en cuanto que la carne de Cristo que nosotros recibimos es la carne que ha sido vivificada por el Espíritu Santo y que es al mismo tiempo vivificante, comunica la vida, llena de vida a quien se acerca a Él, a quien le recibe, y produce también, conserva, acrecienta y renueva la vida de la gracia. La conserva, si ya está, la hace crecer y la renueva. Es muy importante la idea también del crecimiento. No basta estar en la iglesia, no basta venir a la Santa Misa, sino que tiene que haber un deseo de crecimiento, de llegar a madurez. Fíjense que la vocación cristiana es una vocación de plenitud, es una vocación de plenitud. Jesucristo nos ha dicho, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces no basta vivir en gracia, sino que tenemos que aspirar a la santidad, tenemos que aspirar a esa plenitud de vida y de amor que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque vivir de otra manera supone como renunciar a lo que Dios nos pide, a lo que Dios quiere, a lo que es la vocación cristiana en sí mismo. Entonces tiene que haber siempre ese deseo de crecimiento, de dar más, de amar más, de vivir más cerca del Señor, de vivir mejor la caridad, de apartar de nuestra vida todo lo que sabemos que le desagrada a Dios. Ese es el crecimiento en el amor que tiene que darse. No vivir en una actitud conformista, bueno, yo estoy más o menos bien ahora, me siento más o menos a gusto y aquí me quedo, no voy a dar ni un paso más, porque Dios que nos ama siempre nos pide más, porque quiere que lleguemos a esa plenitud de vida que Él quiere para nosotros. Entonces no poner límites, no marcar rayas, no decir aquí me quedo, yo estoy bien, sino tener siempre esa inquietud interior de querer crecer en el amor. Pasamos al segundo punto, el fruto de la comunión, que es el perdón de los pecados. Vamos a explicarlo bien porque este punto necesita ser explicado. Es cierto que la comunión, en cuanto que acrecienta la vida de Dios en nosotros y acrecienta el amor a Jesucristo, pues necesariamente nos tiene que provocar un rechazo del pecado. O sea, si nosotros amamos a alguien y ese amor es sincero y verdadero, pues cuando tú amas a alguien no te acercas a él y le das una bofetada, porque el amor te lleva a no querer hacer daño a la persona a la que amas. Al contrario, el amor sincero busca el complacer a la otra persona. Entonces la Eucaristía, en la medida que nos une también al Señor, nos hace apartarnos del pecado, nos separa del pecado, porque son como dos tendencias contrapuestas. Si yo me acerco a Dios, si yo amo a Dios, pues al mismo tiempo quiero y necesito luchar por alejarme del pecado. Entonces la Eucaristía, al recibirla y al acrecentar nuestro amor a Dios, también nos lleva a esa purificación, a ese deseo de apartar de nosotros cualquier cosa que ofende a Dios, que entristece a Dios. La Eucaristía fortalece la caridad en nosotros, porque esta caridad, este amor tiende a debilitarse. Y esta caridad vivificada puede borrar los pecados veniales. Saben que por la comunión eucarística
se pueden borrar, perdonar los pecados veniales. Aunque es verdad que la Eucaristía no ha sido instituida para perdonar los pecados. Esa es la función del sacramento de la penitencia. Pero la Eucaristía, por ser Cristo mismo y por tener esta potencialidad de vida, de caridad, de acrecentar el amor en nosotros, puede también servir para perdonar los pecados veniales. Dicho esto, que es verdad y que es doctrina de la Iglesia, pues la Iglesia sigue manteniendo también y recomendando la necesidad de la confesión frecuente. Dice así el Papa Pablo VI: la confesión frecuente sigue siendo una fuente privilegiada de santidad, de paz y de alegría. ¿Qué ventajas tiene la confesión frecuente? Pues, en primer lugar, nos obliga a practicar frecuentemente también el examen de conciencia. Una persona que no se examina difícilmente podrá mejorar. Si yo no me doy cuenta en qué fallo, si yo no me doy cuenta cuáles son mis tendencias desordenadas, mis faltas dominantes, pues difícilmente podré ir trabajando sobre mí mismo para poder cambiar, poder convertirme a Dios con sinceridad. No llegaré a conocerse o a conocerme en este caso. La confesión frecuente nos ayuda igualmente a renovar la contrición, el dolor por nuestros pecados. Ese dolor que crece también cuando crece el amor. A veces uno, cuando se sienta a confesar, pues alguna persona dice: Padre, no siento un dolor por mis pecados. Y bueno, pues hay que pedir ese dolor al Señor como una gracia, y también hay que acrecentar el amor. Más nos duelen nuestros pecados cuanto más amamos a Jesucristo. Y si hay poco dolor, a veces es porque todavía tenemos poco amor al Señor. Y la confesión, una confesión frecuente, es siempre pues como un nuevo comienzo, un recomenzar, un querer renovar el deseo de romper, ¿no?, con nuestros desórdenes, con nuestros pecados, con nuestros defectos, romper con ello y querer empezar una vida nueva. Entonces, esta frecuencia de la confesión nos ayuda a que esta renovación sea continua, y que si nos desviamos del camino, pues esa desviación no dé tiempo a que sea muy grande. Si yo me he salido un poquitín del camino y enseguida vuelvo, pues mantendré la ruta para llegar a mi destino. Si yo me desvío y tardo en volver, pues es tiempo que estoy perdiendo y que no estoy caminando, que no estoy avanzando en el camino de Dios. La confesión tiene también un efecto sanante y preventivo. La gracia de la confesión sana las heridas del pecado y nos da fuerza, nos da gracia particular para vencer aquellos pecados que estamos confesando. Si piensan también de 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica, pues solo podemos recibir con frecuencia 2 de ellos, que son la Eucaristía y la penitencia. Y si los sacramentos son los canales ordinarios de la gracia, pues ¿por qué vamos a privarnos de la gracia que nos viene a través del sacramento? Pues solamente termino con una frase de Juan Pablo II que dice: deseo reiterar, volver a señalar que está vigente y lo estará siempre en la Iglesia la norma con la cual el Concilio de Trento ha concretado la severa exhortación del apóstol Pablo al afirmar que para recibir dignamente la Eucaristía debe preceder la confesión de los pecados cuando uno es consciente de pecado mortal. Es decir, ha sido siempre doctrina de la Iglesia y lo seguirá siendo, que para comulgar uno tiene que, si tiene conciencia de pecado grave, de pecado mortal, tiene que confesarse antes de comulgar.